No vas a creer la forma de cómo evolucionó la manera en que se hace el periodismo y solamente en algunas décadas, donde pasamos de toda una gran, enorme infraestructura a un solo dispositivo que nos cabe literalmente en la palma de la mano. Te voy a revelar, créeme, los datos sorprendentes, así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este video para que juntos lo descubramos. Antes que nada, permíteme presentarme, soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano, y este es mi video podcast. Bueno, pues el periodismo como tal, mis queridísimos amigos, créemelo, tiene una historia realmente interesante. Fíjate, estoy leyendo aquí algunos datos que te quiero compartir, que los inicios del periodismo en México pues se remontan hasta la época colonial, al siglo XVI, cuando circulaban por las calles de la Nueva España, de México, vamos, los famosos pregoneros quienes vociferaban las noticias más importantes en sitios de gran concurrencia. Imagínate a estos cuads, a los primeros periodistas gritando las noticias por las calles. Yo no quisiera saber cómo sería hoy día. Acá imagínate los voceadores gritando: Claudia Sheinbaum es la virtual candidata a la presidencia de la República, Xochitl Gálvez también, etcétera, ¿no? O sea, pues así es como, obviamente en los lugares más concurridos, donde había mucha gente, pues ahí llegaban estos cuates, estos compadres que vociferaban las noticias, que se les llamaba los pregoneros. Y bueno, en 1539 llegó la imprenta a México. La instalación de diversos talleres de impresión se prestó a la circulación de hojas volantes. Vamos, así eran volantitos, realmente no era como tal un periódico, sino eran volantitos los que se repartían. Y la primera de ellas se llamaba Mercurio Volante, editado en 1693, que contenía noticias de carácter histórico y científico. Vamos, un boletincito ahí nada más que te repartían por las calles, ¿no? Ahora bien, en enero de 1722, el doctor Juan Ignacio de la Castorena funda lo que es la Gaceta de México y Noticias de Nueva España, que fue considerado, mis queridísimos amigos, como el primer periódico en México. Y bueno, pues en se publicaba información de carácter religioso, oficial, comercial, social y fíjate bien, marítimo, y minero. O sea, eran como las noticias del día, lo que le interesaba a la gente. Ya si nos vamos mucho más adelante, digo, para no quedarnos estancados en mucha cuestión de historia de este tipo, pues vámonos un poquito más a la época de la independencia. Y en este periodo surge el periódico llamado El Despertador Americano, que fue fundado nada más ni nada menos que por el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Esto fue en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810 y que pues desde luego fungió como bandera de lucha política e ideológica de aquellos grupos que buscaban la transformación social del país, vamos, los revolucionarios, los independentistas más bien, ¿no? Aunque no rendía importantes remuneraciones económicas, vamos, no dejaba billete, su distribución sirvió para difundir las ideas y las críticas de los intelectuales de esa época, imagínate. Otros periódicos que se utilizaron como medios de difusión a favor de la lucha fueron Pensador Americano, de 1812, dirigido por José Joaquín Fernández de Lizardi, en donde se expuso su aberración por la esclavitud. Otro era El Correo Americano del Sur, a cargo de José Manuel Herrera, y también El Ilustrador Nacional del doctor José María Cos. Y años después, en el año de 1834, pues se logró asentar en lo que fue la constitución de este año de 1834, pues se logró asentar el trabajo de la prensa bajo la concepción, ahí surge el término, mis queridos amigos, de la famosísima, muy escuchada libertad de expresión, lo que dio pauta al crecimiento de la actividad periodística en México, en nuestro país. Y en 1876, cuando Porfirio Díaz asumió la presidencia, pues se percató que el ambiente periodístico mantenía así como que una posición combativa, como que era muy rebelde el periodismo de aquel entonces, siempre lo ha sido, por lo que decidió instaurar una cuota mensual a los dueños de las imprentas para decirles: a ver, señores, contrólense, me van a tener que dar una lana como gobierno y de esta manera voy a tener un mejor control sobre el contenido de los periódicos y vamos a frenar las rivalidades, ¿no? Entre la propaganda y los periódicos que mantenían la línea opositora surge Regeneración, un periódico fundado por los hermanos Jesús y Ricardo Flores Magón. Incluso pues hay una calle ahí muy importante. Ya les conté por ahí la historia de Ricardo Flores Magón, que está enterrado en el Panteón de San Fernando, en el centro histórico de la Ciudad de México. Por ahí te voy a compartir el video al final de este capítulo para que te eche un clavadito a ese reportaje que les hice hasta donde pude, porque pues eso de libertad de expresión y libertad de prensa, pues finalmente me corrieron del panteón. Yo no sé por qué, pero bueno,
Por ahí les dejo algo bien interesante al final de este video. Y esto fue en agosto de 1900. Este periódico marcó época por la determinación de una ideología extremadamente radical de los hermanos Flores Magón. Ahora ya, si nos vamos un poquito más ya a la parte más moderna, entre comillas, del periodismo en México, pues podemos hablar del Imparcial, que es considerado como el periódico más moderno en México por el esquema de publicación que retomó de los estadounidenses. Vamos, le copiamos a los gringos, dijimos quiero un periódico como el de allá, entonces vamos a lanzar el Imparcial, y fue fundado por Rafael Reyes Espíndola en 1896. Este incorporó en su estructura una planta ya de reporteros y todo un equipo de producción ya dedicados de lleno al periodismo y a la impresión de este periódico. Después de su desaparición en el año de 1914, el 1 de octubre de 1916, el constitucionalista Félix Palavicini funda El Universal, el gran diario de México, el periódico que todavía sigue circulando, el periódico que todavía se encuentra ahí en la esquina de Bucareli y Reforma, en lo que era la llamada esquina de la información. Y un año después, el 18 de marzo de 1917, pues Rafael Alducin da inicio a la impresión del periódico Excelsior, que también todavía circula. Hoy pertenece a Grupo Imagen, Grupo Multimedios Imagen, que vamos, pues tiene Grupo Imagen Radio, Televisión, Excelsior TV y pues el Excelsior, ¿no? El periódico que también durante años permaneció muchos años también en esta llamada esquina de la información, de la esquina de Bucareli, Juárez y Reforma. Ya ahora se mudó al sur de la Ciudad de México, dejó solito, abandonado a su competencia que estaba enfrentito de ellos, que era el Universal, ¿no? Que sigue siendo el Universal. El 19 de septiembre de 1984, ya un poquito, muchos años después, pues ya sale a la luz el periódico La Jornada, publicado desde entonces por Carlos Pellán. Es un proyecto que surge gracias a las ideas de un grupo de periodistas. Y en el año 2000, pues ya un poquito más para acá, comienza el tiraje del diario Milenio, el cual pertenece a Grupo Editorial Milenio y es fundado por Francisco González y Jesús González. Bueno, pues esta es más o menos lo que es la historia del periodismo en México y seguramente en Latinoamérica muchas historias similares de cómo van surgiendo los primeros diarios, las primeras publicaciones, desde las personas que vociferaban y que gritaban la nota hasta las redes sociales de hoy, que pues ya en cualquier momento y con este pequeño dispositivo que es el teléfono celular en tus manos, pues ya tú puedes comenzar a leer las noticias, a enterarte, a informarte de todo cuanto ocurra en tu país, en tu ciudad, en tu población incluso, ¿no? Ahora bien, ¿qué herramientas eran indispensables para esa labor, mis queridos amigos del periodismo? Pues bien fácil, bien sencillo, nada costoso y siempre a la mano, una libreta y un lápiz. Esos eran los elementos básicos para que tú pudieras ejercer el periodismo. Pero la herramienta principal siempre ha sido, y esa sí va a ser, y yo creo que cambie la tecnología y lo que tú me digas que pueda llamarse evolución dentro de los medios de comunicación y dentro de estas plataformas digitales que crecen día con día, lo que nunca va a cambiar es el olfato periodístico. Es buscar la nota, saber investigar, saber dónde brinca la noticia, estar en el lugar preciso, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, vamos, en todos los adecuados que puedan haber y existir. Y también que tú tengas pues como que un poquito ese olfato periodístico de decir, a ver, por aquí hay noticia, hay que investigarle por este lado, va a brincar algo en esta sesión del Congreso, seguramente en esta reunión de políticos, de empresarios va a brincar algo interesante, o de deportistas, o de espectáculos, o depende cuál sea tu fuente informativa. También, pues años más tarde, una de las herramientas básicas y vitales, pues era una buena máquina de escribir. Una Olivetti, una Remington, veto a saber, ¿no? Y pues tenías que teclearle muy duro. Yo les quiero compartir de forma personal, a mí todavía me tocó usar máquinas de escribir en las redacciones. Les quiero aclarar que yo nunca trabajé en periódicos, pero sí, años después ya en portales digitales, pero a mí me tocó lo que es la parte más bien de lo que se llamaba el periodismo electrónico, los medios de comunicación electrónicos, que básicamente pues eran la radio y la televisión, punto, ¿no? Entonces, pues una máquina de escribir era importante, desde luego tu libreta y tu pluma, y para los que hacíamos el periodismo, iba a decir digital, no todavía, ¿no? El periodismo electrónico, pues sin duda alguna la compañera inseparable para los que hacíamos periodismo en radio era una buena grabadora y desde luego un chorro de cassettes. ¿Por qué? Pues porque finalmente los cassettes los ibas ahí de pronto reciclando y pues ibas a las conferencias de prensa
y había que tener mucho cuidado de que no grabaras encima de tu nota, porque muchas veces, obviamente tú regresabas la cinta varias veces para ir checando qué es lo que se había dicho, redactar tu nota o bien meter lo que llamamos insertos, que es este pedacito de entrevista o de la conferencia de prensa o de lo que te dijo el político, el empresario, la persona que haya dado la nota, la noticia, pues había que meter un pedacito de él. Entonces tú tenías que estar como que rebobinando y adelantando la cinta para ir checando qué es lo que tú ibas a meter dentro de tu reportaje o cuando tú transmitieras la nota en vivo. Fíjate que una cuestión que te quiero comentar de esas que a veces te pones a pensar, híjole, qué herramientas tan indispensables eran en aquel entonces, cómo las valorábamos y hoy la verdad es que ya pues ni nos importan y a lo mejor muchas veces ni nos acordamos, era traer en la bolsa varias monedas de 20 centavos. ¿Por qué? Pues porque como obviamente no existía el teléfono celular, entonces lo que hacíamos los reporteros, cuando andábamos en la calle y teníamos que transmitir nuestra nota en algún noticiero, pues era correr a una cabina telefónica, a un teléfono público, a una caseta de teléfonos, y entonces pues obviamente teníamos que traer el 20 porque le echabas el 20cito, te daba línea y pues ya te podías comunicar a tu redacción y pasar la nota. Ahora bien, te quiero explicar un poquito cómo era el merequetengue para hacer este tipo de reportajes. Lo primero pues era obviamente buscar por toda la ciudad que existiera una cabina telefónica y pues una cuestión que tenías que también tener muy en cuenta era hacer la fila, o sea, formarte, porque pues evidentemente había personas formadas adelante de ti para ocupar el teléfono. Y la segunda, tener ese temple, paciencia y vergüenza, porque la verdad, amigos, es que a veces sí nos tardábamos mucho en la cabina telefónica y teníamos una fila de personas atrás, pues que querían usar el teléfono y pues sí nos comenzaban a ver feo y ya pues les tenías que explicar porque pues obviamente en lo que tú hablabas a la redacción, decías, hola, soy Alfonso, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Oye, fíjate que traigo esta nota, sí, permíteme tantito, te conmuto, te decían, y te dejaban esperando un ratito. Y ese ratito podían pasar 3, 4, 5 minutos y obviamente mientras iba pasando el tiempo, pues tú le tenías que ir echando las moneditas al teléfono público para que no se te fuera a cortar la llamada. Así como se me va a cortar ahorita la grabación, permíteme un momentito y ahorita sigo contigo. Y aquí es donde te explico que tengo que hacer una pequeña pausa que tú no sientes, para ti es un segundo, para mí son como 5 o 10 segunditos que tengo que volverle a poner el rec a la cámara. Porque como es video podcast, pues aunque el audio continúa, la cámara se corta. Pero bueno, te decía, pues ahí estabas tú esperando y de pronto pues te decían, sí, ya te conmuto. Y tú estabas escuchando al conductor de radio que estaba hablando y tú decías, pues ya mándame porque hay gente atrás de mí. Y ya de pronto pues el conductor decía, y ahora tenemos vía telefónica a nuestro compañero Alfonso Vargas Torres, que pues estuvo en el Congreso y bla, bla, bla. Entonces, Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que te comento que bla, bla, bla. Y ya empezabas a pasar tu nota con tu grabadora aquí en la mano y ya de pronto decías, y esto fue lo que comentó, y ponías ahí un inserto, se llamaba un audio de lo que había comentado la persona, el funcionario, depende a quién hayas entrevistado, pues ya colgabas y la verdad es que casi siempre, pues obviamente volteabas y ya les explicabas a las personas, oigan, discúlpenme, de verdad discúlpenme, ahí está el teléfono, soy reportero de radio y pues esto es lo que pasa a veces, y algunos te decían, sí, no hay problema, o algunos hasta te ubicaban ahí por la voz, sí, claro, sí, pues yo escucho tal el noticiero donde trabajas y salúdame al conductor y bla, bla, bla. Y otros pues nomás te ponían cara y decían, bueno, pues ya que le digo a este compadre, entonces pues ni modo, digo, era de las cosas que tenías que aguantar. Otra de las cosas a las que nos, que teníamos, perdón, y que era bien extraño, bueno, hoy que te lo digo y suena muy extraño y antes era muy común, eran los llamados caimanes, que eran unos cablecitos que nosotros mismos hacíamos o pedíamos al departamento de ingeniería de las radiodifusoras que nos hicieran, que eran unos caimancitos que tenían un cable que tú conectabas a lo que era la salida de audífono de tu grabadora. ¿Por qué? Porque en muchas cabinas telefónicas o en muchos teléfonos lo que podías hacer era desenroscar la parte de la bocina, le quitabas la tapita y tú conectabas tus caimanes a la parte donde estaban un par de tornillitos y eso te permitía que tú cuando lanzaras el audio pues como que saliera más limpiecita la grabación. Entonces bueno, algunos teléfonos lo permitían y también teníamos por ahí estos famosos caimanes que bueno, pues ahí te digo que nos lo prestábamos de pronto entre los compañeros reporteros y oye, préstame tus caimanes, aunque fueras de la competencia, o sea, si trabajabas en el Radio Fórmula, pues el compañero de ASIR te los prestaba y demás, ¿no? Otro de los problemas a los que nos enfrentábamos los reporteros de aquel entonces de radio, pues era la cinta.
porque muchas veces los cassettes, como los reciclabas y los reciclabas, pues sí, de pronto decías, híjole, creo que este ya lo reciclé un chorro y pues sí podía salir la grabación mal o incluso se te podía llegar a reventar la cinta de tanto uso que le dábamos. Entonces, realmente sí teníamos que estar muy al pendiente de que yo lo que hacía, mis queridos amigos, es que marcaba con un plumoncito cada vez que usaba yo la cinta, le ponía yo un puntito, una rayita, para saber cuántas veces la había yo reciclado y nunca la reciclaba más de 5 veces para no exponerme a que eventualmente se me fuera a reventar o se me fuera a enredar o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final de cuentas así es como trabajábamos los reporteros de radio y te estoy hablando de la década de los finales de los 80s, principios de los 90s, un poquito más avanzados los 90s, que pues obviamente también llegábamos a la redacción y usábamos nuestras máquinas de escribir y en las salas de prensa, por ejemplo, muchas veces había cabinas telefónicas especiales para los reporteros, entonces eso sí era muy cómodo porque si se daba la conferencia de prensa en una sala de prensa, valga la redundancia, entonces acababas tu conferencia de prensa, te metías a la cabina, ya con tus apuntes hechos y desde ahí transmitías la nota, ya era un ambiente mucho más controlado, pero pues obviamente no siempre tenías acceso a las salas de prensa. O lo que hacíamos es que muchas veces si la nota era en la calle y nos daba tiempo antes de que empezara el noticiero en el cual ibas a entrar, pues corrías a alguna de las salas de prensa que había en las distintas dependencias del gobierno y pues ya te metías a cualquiera de ellas con tu identificación y buscabas una cabinita y ya pues mucho más relax podías enviar tu nota, ¿no? Los cambios digitales, mis queridos amigos, pues desde luego que marcaron una enorme diferencia. Primero, pues obviamente la aparición del teléfono celular, que era nada más teléfono y si acaso, y después años más adelante para mandar textos, obviamente y evidentemente no era un smartphone. Entonces, pero bueno, finalmente ya tenías un teléfono en la mano, ya no tenías que estar formándote, ya te podías meter en un lugarcito donde no hubiera tanto ruido y desde ahí mandar tu nota. Luego, pues obviamente también algo que nos alivianó muchísimo fueron las grabadoras digitales, porque pues ya podías ordenar por folders tus entrevistas, editarlas dentro de la misma grabadora, ya tener todos tus insertos 4 o 5 preparados para irlos metiendo ya con tu teléfono y tu grabadora digital. No, hombre, para nosotros, al menos para mí, pues era la gloria, se nos abrió el paraíso, así decir, ya no tenemos ni que estar peleándonos por la cuestión de los cassettes, ni que estar buscando una cabina telefónica. Entonces, bueno, y pues obviamente ya mucho después la aparición de la internet, pues eso también nos alivianó mucho, porque por ejemplo, pues realmente cuando nosotros nos mandaban a hacer algún tipo de investigación especial, pues además de las fuentes directas, que eso sí, o sea, sí o sí, en la mayoría de los casos debe de seguir haciéndose, pues acudías a buscar archivos a las bibliotecas o a las hemerotecas. Entonces te echabas un clavado en la biblioteca, sacabas tus copias, subrayabas y después te ibas a la hemeroteca y buscabas más o menos los datos históricos. Un poquito como lo que hice yo ahorita con ustedes de buscar datos históricos del periodismo, pues eso te tenías que ir o a bibliotecas o a hemerotecas porque no había de otra, no había forma de googlearlo ahí y ya se acabó, ¿no? Claro, había que ser y hay que ser todavía muy responsables de que pues cuando tú buscas alguna información como periodista, alguna información que tú vas a difundir, pues evidentemente tiene que ser de una fuente oficial y de una fuente confiable, ¿no? Les ofrezco una disculpa si tú me estás escuchando, viendo y por ahí escuchas un perrito que ni es mío, pues es de unas personas de por allá atrás, que pobrecito animalito lo sacan al patio. Pero ya sabes, y se los he dicho en otro capítulo, la ley de Murphy, todo el día está aquí quietecito, calladito, y justo cuando tú prendes la cámara y el micrófono, pues el perrito empieza a ladrar. Así es que, bueno, por ahí anda el animalito, el lomito hermoso, les ofrezco una disculpa por si se mete por ahí un perrito que escuchan, insisto, no es mío, pero bueno. Ahora bien, les decía, hay que ser hay que tener como que mucha perspicacia para la fuente informativa, porque no puedes googlear nada más y sacar la noticia y ya la das, ¿no? Sino que tienes que investigar de alguna de las fuentes oficiales, compararla con 2-3 publicaciones antes de que tú lances algo o que puedas expresar algo como periodista, como reportero, ¿no? La evolución, mis queridos amigos, pues desde luego que no para y ahora la inteligencia artificial es una nueva herramienta pues para el periodismo, para muchas otras cosas, que si la sabes emplear bien, pues seguro será un enorme avance tecnológico que pues desde luego ya estaremos analizando en otros capítulos, ¿no? Por eso te sugiero que te suscribas a este video podcast, por favor suscríbete, dale like, compártelo, porque también te voy a platicar en otro capítulo más adelante algo similar, la historia del periodismo, pero televisivo.
qué ocurría en la televisión en esas décadas, cómo trabajábamos los reporteros, qué tipo de equipo teníamos y también cómo ha ido evolucionando de una forma tan impresionante también en poquitas décadas. Pues eso ya es tema para otros capítulos que, como te decía, pues les estaré platicando más adelante. Oye, pero antes que nada, tú platícame cómo viviste la evolución de estas herramientas en tu trabajo cotidiano, en el día a día. Yo te platiqué mi experiencia como reportero, de cómo teníamos que estar peleándonos una cabina telefónica a cómo después ya lo hacíamos de manera más confortable, y ahora desde luego pues las cosas han evolucionado muchísimo. Incluso pues hoy tu nota, o sea, como reportero de radio, la puedes mandar por internet, la subes a un servidor, la cachan en la empresa de radio, el audio ya es mucho más limpiecito, siempre y cuando no haya perritos, el audio ya es mucho más limpiecito y aún así puedes limpiar un poquito esa parte del audio. Y la verdad es que pues ha evolucionado. Es más, incluso hoy con el teléfono, con esta herramienta en la palma de tu mano, realmente tú puedes como reportero de radio usarlo como grabadora, hacer tu edición, enviarlo desde aquí, redactar tu nota, grabarla incluso completita, lo que se llama full track, es grabar la nota completa y enviarla a tu redacción. Y esto pues sin duda alguna se ha convertido en una herramienta fundamental e indispensable en nuestro trabajo, en nuestro día a día como reporteros. Y fíjense que ya como una reflexión final yo te quisiera decir, qué bueno que me tocó vivir esta evolución. O sea, es decir, todo esto que te platiqué, yo no lo sufría. No era una cuestión de, híjole, tienes que buscar la cabina, tienes que estar editando ahí, pues de corte directo en tu grabadora, ordeñar las grabadoras, como le decíamos, que de pronto un compañero te prestaba otra grabadora para hacer, para transferir el pedacito, el inserto de lo que íbamos a sacar al aire. Créeme que todo esto era tan emocionante y tan bonito, y creo que lo más hermoso ha sido pues vivir esta evolución, porque eso o sea, como que te lleva un poquito a valorar lo que tenemos hoy día como reporteros, te lleva a valorar todo el trabajo que tú puedes hacer en las redes sociales, cómo puedes capitalizar todo este trabajo, como estos videopodcasts. Digo, si tú me estás escuchando, pues padrísimo que esto lo puedes hacer realmente con un dispositivo hasta cierto punto sencillo. Es más, lo hago realmente con una grabadora, pero lo podría hacer sin ningún problema con mi teléfono celular, sacar el audio para poderlo subir a un video podcast. Así es que realmente, como les digo, no lo sufrí, al contrario, me encantó vivir esta transformación. Y créeme que también te va a sorprender cuando te platique en próximos capítulos acerca de mi experiencia también de la evolución, pero en el periodismo televisivo. Mientras tanto, mis muy queridos amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Ya sabes, déjame aquí abajo en la caja de comentarios o por donde me puedas comentar cómo viviste tú la evolución en tu día a día, en tu trabajo cotidiano, en tu labor, a lo que tú te dedicas, o simplemente hasta como simple y llano entretenimiento. Como antes tenías que traer tu radio, tus Walkman, y ahora pues en el teléfono celular traes absolutamente un chorro de opciones y de plataformas digitales. Cuando empezaba a salir el radio en el teléfono celular, ¿te acuerdas que había teléfonos? Todavía los hay, ¿no? Pero a lo mejor ya no está tan, pues ya no es tan, ya es X, vamos a decirlo así, que tu teléfono traiga radio FM. Creo que el mío lo trae y jamás en la vida lo he usado. Pero bueno, pues por lo pronto esto es lo que les quería yo platicar, lo que les quería yo compartir con todos ustedes. Y estos, mis queridísimos amigos, son los relatos de un comunicador. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchas gracias y hasta la próxima.